Buenos días a vos, Tamara, y a toda tu teleaudiencia. Con relación al tema que me estás consultando, estamos hablando de un proyecto de ley que enmarca lo que sería la interrupción voluntaria del embarazo, que es lo que en términos claros se le denomina aborto. El proyecto incluye la posibilidad de que la mujer pueda decidir libremente la interrupción del embarazo hasta la semana 14 de gestación. Y para los casos de que el embarazo sea producto de una violación, por ejemplo, o en los casos donde se compruebe alguna malformación en el feto, en ese caso no habría límite temporal en cuanto a la posibilidad de solicitar la interrupción del embarazo. Bien, pero hablábamos fuera de micrófono de que estas situaciones, puntualmente la del riesgo en la vida de la madre o una malformación en el niño, estaban ya contempladas. ¿Esto es así? ¿Qué es lo que va a cambiar con respecto a la ley que está vigente hasta hoy? Bien, en primer lugar, dejemos bien en claro, como dije recién, que es un proyecto de ley que aparentemente mañana ya estarían terminados todos los dictámenes de comisión y se trataría en el recinto de la Cámara. Hay que ver cómo sale aprobado el proyecto. Pero hoy por hoy lo que cambiaría es que en el actual Código Penal hay dos casos donde el aborto no es punible, o sea, no es sancionable el profesional que lo practique ni tampoco la madre, que es el caso de cuando corre en riesgo la salud de la propia madre o el caso de violación de una mujer demente, que eso es uno de los puntos que cambiaría, porque el proyecto actual habla simplemente de violación, sin necesidad de que la víctima de la violación sea una mujer demente. Bien. Es decir, que podemos tener todas nuestras cualidades facultativas en óptimo estado, somos víctimas de violación, no importa tampoco la edad aquí, ¿no? No, en este caso no. Justamente eso, ya que tocaste el tema de la edad, es uno de los puntos que se habría modificado al proyecto. Porque de acuerdo a las encuestas que se están manejando, casi que habría en la Cámara un empate casi técnico en cuanto a los legisladores que votarían en favor del proyecto y los legisladores que votarían en contra. Se está hablando de un 117 votos en contra de la legalización del aborto y unos 107 a favor. Por lo tanto, la decisión la van a tener justamente los indecisos, que hay alrededor de 30 legisladores que aún no han manifestado cuál va a ser su voto. Entonces, los que están a favor y en contra están tratando de captar los votos de los indecisos. Y los que apoyan el proyecto están tratando de inclinar esos votos con algunas flexibilizaciones que le han introducido al proyecto. ¿Cuáles son esas modificaciones? Bueno, primero la objeción de conciencia. ¿Qué significa? Que el profesional médico puede, de acuerdo a su decisión moral o a sus convicciones religiosas, puede negarse a la práctica del aborto, alegando su objeción moral. Para eso, según el proyecto de ley, se prevería un registro donde el profesional previamente debería manifestar ante el centro de salud donde trabaja su decisión de que él está en contra de practicar este tipo de intervención quirúrgica. Volviendo a la actualidad, hoy por hoy hablamos de aborto punible o no punible en cuanto a las penas. ¿Hacia quién corren las penas si se encuentra a un profesional practicando un aborto, en estos casos clandestino, porque no está legalizado? ¿Corre todo el peso de la ley sobre el profesional? ¿También le cabe alguna pena a la madre? Sí, en el actual Código Penal tanto es punible el profesional que realiza la práctica como también la madre. O todo aquel que de alguna manera le prestare alguna colaboración, farmacéutico, partero, es decir, todo aquel que de alguna manera participe en el hecho es punible. Hay una graduación penal porque así el Código Penal argentino se maneja con escalas penales. La graduación penal es más grave cuando el aborto se comete sin el consentimiento de la madre. En ese caso, el Código prevé una pena máxima de 10 años de prisión para el médico que la practicare sin el consentimiento de la madre. Y la pena se reduce sensiblemente a 4 años como máximo de prisión. Estoy hablando de penas máximas, porque el Código se maneja con máximos y mínimos.
4 años de prisión cuando el aborto se practica con el consentimiento de la madre. Pero aún en el caso, como digo, con el consentimiento de la madre, actualmente el aborto es punible. Bien. Y hablamos de las penas para el profesional. ¿Y qué pasa con su matrícula profesional? ¿Puede seguir ejerciendo una vez que cumpla su pena? ¿Cómo se maneja ese tema en la actualidad? Bueno, en el caso de que el profesional fuera objeto de una denuncia y se inicia una investigación penal, podría ocurrir si se lo condena, porque recordemos que todos tenemos en nuestro favor el principio de inocencia, que dice que todos somos inocentes mientras no se pruebe en juicio lo contrario. Si ese profesional fuera llevado a juicio oral y público y en ese juicio fuera condenado por ese delito, se le podría aplicar como pena, además de la prisión, la inhabilitación de la matrícula. Bien. Siempre está también la posibilidad de que un condenado pueda apelar esa resolución y hasta tanto no quede firme, repito, el profesional podría ser, por una disposición del Colegio Médico, suspendido transitoriamente en su matrícula, pero hace falta una sentencia que lo condene. Mientras tanto, es un imputado por un delito que no está demostrado si realmente lo cometió o no. Bien. ¿Qué cambiaría? Aquí le preguntamos pura y directamente por su profesión. ¿Qué cambiaría entonces que el aborto se legalice teniendo todos estos puntos, todas estas contemplaciones que tiene este proyecto de ley? ¿Y qué es lo que seguiría igual en el caso de que, bueno, mañana no se consigan estos votos que se necesitan para que el proyecto comience ya a tener un funcionamiento legal? Bien. Lo que cambiaría es que se derogarían del Código Penal estos 2 artículos que yo te mencionaba, que son los que sancionan con pena de prisión a quienes cometieren un aborto. Esos 2 artículos se derogan, por lo tanto deja de constituir delito quien realice esta práctica. Por lo tanto, ahí tenemos un cambio muy importante. Otra cuestión que cambiaría es que las obras sociales, los centros de salud, de acuerdo a la ley, estarían obligados a atender este tipo de prácticas, ante el solo requerimiento de la madre y en un plazo de 5 días, así dice el proyecto. Por supuesto, hay que ver, en caso de que no se apruebe, no significa que el proyecto quede nulo, porque podría ocurrir que no se apruebe este proyecto, pero después el proyecto, en ese caso, vuelve a a la comisión que lo está analizando, se le introducen reformas y podría volver otra vez al recinto a ser modificado y vuelto a votar. O sea que hoy por hoy el proyecto... Es un proyecto. Es un proyecto que... Es un proyecto. Es como le explicamos a la gente, es un bosquejo. Es algo que se va construyendo diariamente. Pero también preguntábamos desde su punto de vista profesional, porque lo mismo ocurrió en cuanto al debate, no sé si a las magnitudes, cuando se proponía legalizar la marihuana o legalizar otro tipo de drogas, y se decía, bueno, en definitiva también, directa o indirectamente, se está combatiendo a lo clandestino, que lo clandestino siempre viene, bueno, de la mano de consecuencias nefastas, no solamente para la persona que es protagonista de ese hecho, sino también para toda la sociedad. Sí, yo un poco no comparto el punto de vista de quienes están en favor del proyecto, en el sentido de que, como el caso se compara con el consumo de la marihuana, o algunos comparan, por ejemplo, cuando se aprobó la ley de divorcio, de que había muchísimas objeciones, y después la ley se aprobó y la gente no se divorció más porque hubiera una ley de divorcio. En el caso de los abortos yo creo lo mismo. Considero que el hecho de que se legalice el aborto no significa que las mujeres lo van a practicar de una manera más asidua. Ahora, no obstante eso, creo que hay una diferencia fundamental y que son proyectos que no se pueden comparar. ¿Por qué? Porque en el caso del divorcio no estaba en juego la vida, como en este caso, o en el caso del consumo de droga está en juego la vida únicamente de quien consume. Pero ¿dónde está acá la diferencia? Que acá estamos hablando de 2 vidas que están en conflicto. Por un lado, la decisión de la madre que alega su libertad sobre su cuerpo para poder decidir, y por otro lado está la vida, esa vida, o algunos llaman un proyecto de vida, pero en el criterio de nuestra ley hay vida desde la concepción. Del momento que se produce ya hay vida, y por lo tanto no es un proyecto de vida, es una vida. Entonces
Hay dos bienes jurídicos que entran en conflicto acá. El de la libertad de la madre a decidir sobre su cuerpo y el de la vida de la persona por nacer, y cuál hay que priorizar. En mi criterio y en el de muchos que piensan como yo, está primero la vida antes que la libertad. Por otro lado, considero que no estamos hablando del cuerpo de la madre, estamos hablando de otra vida que lleva adentro. Entonces, hay quienes pueden decir, sí, pero como ese feto no tiene la posibilidad de una proyección de vida fuera de la madre, es parte de su cuerpo. Otra opinión te puede decir, no, es una vida independiente y no podemos alegar en defensa del aborto de que la madre está decidiendo sobre su cuerpo, porque está decidiendo sobre otra vida que lleva adentro. Es decir, es un tema que presenta muchísimas aristas y depende de qué punto de vista lo analices. Si lo analizás desde lo moral vas a tener una opinión, si lo analizás desde una convicción religiosa vas a tener otra, si lo analizás desde una cuestión técnica y sanitaria vas a tener otra. Y bueno, y hay que tratar de compatibilizar todos esos intereses, por eso no me gustaría estar en la piel de los legisladores que son los que tienen que votar este proyecto, porque ellos también están influidos, como todos nosotros, por sus concepciones morales, por su propia familia, que le dice vota a favor, vota en contra. Así que bueno, vamos a ver cómo sale el proyecto. En otros países donde se ha legalizado el aborto, esto es algo que tienen muy en cuenta las feministas o quienes están a favor del aborto legal. No ha pasado esto de que las mujeres vayan de manera masiva a abortar. Lo cierto es que sí se ha dado seguridad y más notoriedad a lo que es sistema de planificación familiar. Inclusive muchas van a abortar y por tener un equipo médico con psicólogas, sociólogas y demás, terminan desistiendo de esa decisión. ¿Esto también entra en el proyecto de ley, el tener un equipo que acompañe a esa mujer antes de la toma de la decisión definitiva? Sí, justamente en esta modificación que se le hizo al proyecto como para flexibilizarlo y conseguir el voto de los que están indecisos, otra de las cosas que se le modifica es eso, el asesoramiento psicológico y técnico pre y post aborto. Es decir, ese es otro de los cambios. Son tres. Uno, el que te mencioné con relación a la posibilidad de que se pueda definir en la etapa previa y posterior la posibilidad de que la madre tenga acceso a un tipo de asesoramiento psicológico o del que fuere. Y por otro lado, otra modificación que se le haría es el caso de los menores. Menores de 16 y mayores de 13, porque en el Código Civil actual se considera que el menor que tiene 13 años y hasta los 16 puede decidir libremente sobre su cuerpo en aquellos tratamientos que no sean invasivos. Entonces, en el proyecto originario se decía que si la madre tiene entre 13 años y 16, se considera que tiene aptitud para decidir por sí sola la realización del aborto. En el proyecto que se modifica, eso se cambia y requiere en esos casos el consentimiento de los padres. Repito, cuando tiene entre 13 y 16 años. De 16 en adelante ya podría decidirlo libremente. Muchas gracias por echar luz a un montón de aspectos de este proyecto que no nos quedaba muy claro, porque no sé si coincidirá con esta notera, pero hay muchas aristas y muchos matices en este tema que, como decíamos, es un gran tema. Por un lado está lo político, que toma a favor o en contra el beneficio de todas estas marchas. Por otro lado, también están los movimientos feministas, algunos a favor de la legalización, otras en contra, algunas ya pasándose de la raya del buen gusto, otras debatiendo de manera mucho más intelectual. Creo que se ha mezclado un poco todo, ¿no? Como un reflejo de lo que somos como sociedad, tal vez. Es así, siempre cuando se plantea un proyecto, y más el de este tipo que afecta a muchos tipos de condiciones humanas, se van a generar muchísimas opiniones a favor y en contra. Pero creo yo, y es lo que me interesa dejar un poco como mensaje final, que debemos estar en favor de la vida. No comparto tampoco que se penalice con prisión, como está el Código Penal actual, a quien lo comete, porque yo también considero que ninguna madre concurre feliz a hacerse un aborto, y ni tampoco soy de los que crean que porque se legalice va a haber más cantidad de abortos.
Pero sí tenemos que hacer hincapié en la prevención, en la educación, para evitar que este tipo de situaciones se planteen. Pero en el caso de que ocurran, porque tenemos que también reconocer que ocurren, no me parece tampoco la solución adecuada castigar, sancionar con prisión a quien lo comete. Creo yo que deberemos apuntar a otro tipo de asesoramientos y ayudas a quien, sea por la razón que fuera, que no tenemos derecho a juzgar, comete o se practica este tipo de lo que se llama interrupción voluntaria del embarazo.